Órale. Bueno, pues buen día, Teresbiquiste, a quienes llegaron hasta aquí al aula y a quienes nos miran a través de Maceo Quintos. Bueno, pues ya saben que hoy vamos a hacer esta teoría y práctica de algo que se llama el Nican Mopowa. Entonces, bueno, para los que no sepan mucho acerca de este texto, este es el texto acerca de la historia de las apariciones guadalupanas a Juan Diego. Entonces ya vamos a ir diciendo en varias partes su historia, su contenido, aspectos interesantes de este texto, ahora sí que su teoría, y también vamos a ir viendo la práctica, ¿no? Pero bueno, entonces para empezar, pues queda claro que este texto es, por su forma, su estilo, la forma en la que está escrito, de eso ya no hay duda, es de mediados del siglo XVI. Este texto fue escrito en esa época, ¿no? Algunos dan hasta fecha exacta, así como 1555 por ahí, pero bueno, digamos es de mediados del siglo XVI, está escrito en alfabeto latino y está escrito en la manera en la que los franciscanos escribían el náhuatl en esa época, que, bueno, no sé si saben, hay una letra, por ejemplo, la C con cerilla, o sea que lo escriben ellos muy a su manera de hace 500 años, como usaron el castellano. Bueno, parte de lo que nosotros hemos hecho es pasarlo a un sistema de escritura más sencillo todavía, porque entonces en el otro hay el problema ese de que la C a veces suena S, pero a veces suena K, ¿no? Si va antes de la O, la U, o si va antes de la E, la I suena S, y está la otra C con cerilla. Y bueno, y luego para escribir el sonido Q está la Q con E, a veces es la C. Entonces lo que nosotros hicimos es hacerlo más sencillo porque nosotros lo usamos aquí para practicarlo con los niños. Entonces bueno, los niños que vienen en la semana pues lo leen así y se les hace bien fácil leerlo así. Entonces bueno, tenemos nuestras razones, ¿no?, para escribirlo de esta manera. Entonces ya está pasado de esta manera un tanto más práctica. Y bueno, pues ese es el Nican Mopowa, es esa historia de mediados del siglo XVI, escrito originalmente en náhuatl de la época. Y sobre eso también decir que hay muchas traducciones. Yo conozco como 8, creo, desde la última que he conocido de Miguel León Portilla, la de su maestro Ángel María Garibay, la de Mariano Rojas. Bueno, ha habido un montón de traducciones, ¿no? Nosotros no vamos a recurrir a ninguna traducción, no nos interesa ninguna traducción, por muy buena que sea, que las hay. Nuestra intención es ir a la fuente primaria, o sea, al texto. Ya les vamos a platicar este texto, su historia, ya dije, pero bueno, queremos ir a esa fuente. Y por otro lado también queremos empezar por el final, no vamos a empezar por el principio. Entonces esto que escribí aquí ahorita, que está aquí a mis espaldas, en el pizarrón, es el fin del Nican Mopowa. Ahorita antes de empezar le decía yo aquí a Ricardo que ya cantado completo desde que empieza el Nican Mopowa hasta que termina, es más o menos 1 hora de canto, así estar cantando sin parar. Entonces es muy muy largo. No vamos a ver todo, claro, pero sí queremos empezar por el final. Entonces, pues así es como termina este texto, así tal cual. Y bueno, entonces lo que voy a hacer ahora es pues cantar esta parte y ya haré otros comentarios al respecto. Entonces, no sé si trajeron su instrumento o algo, bueno, eso para luego. Pero bueno, de mientras, ya habíamos dicho cuando hicimos este taller del Huicapeucayotl que en náhuatl hay una palabra que se llama el Sencamatl, que quiere decir así, la traducción literal es labio completo, que lo entendemos como una unidad de expresión, que puede ser desde una oración pequeña, como habíamos dicho, eso del Lino Yolmonotza, o una pregunta a Quintictemoa Huiquenitzine, o algo mucho más largo, ¿no? Por ejemplo esto, ¿no? Pero empieza aquí, termina aquí. Entonces como una idea completa, como una oración larga, ¿no? Entonces, bueno, aquí está dividido en los últimos 3 Sencamatl, con los que termina el Nican Mopowa, ¿va? Entonces, bueno, voy a empezar con el primero y así. Awilsen mochi, semaltepet olin, kiwalmotilia, yain, kimawisoa, yain, tlaso ishiptla, tsin.
la teomatía, quimota laudilia ya. Saca kimawiso aya, inkenin, yamawisoltika, inigomoneshiti, inik niman, atlatik paklakat, okimikil wini, tlasoy shitlayo, tzin. Y ahí termina el Nican Mopowa, ¿sale? Bueno, pero para empezar, ya también habíamos dicho de cómo lo difícil que es traducir conceptos de la tradición náhuatl con simples palabras en castellano. Entonces aquí hay un concepto que nos interesa mucho. Y bueno, en particular vamos a ver ahorita este último sencama, pero las tres últimas partecitas, ¿no? Porque aquí viene una parte muy importante del Nican Mopowa. Acá lo que dice, que está usando el verbo iquilhuia, que es el verbo, ya les había dicho que en náhuatl, cuando hablamos de los tlacuilos, que lo que hacen es el tlacuiloa, el arte de escribir, pintar, el náhuatl tenía su propio sistema de escritura. Entonces esto pues, es ajeno, ¿no? Es de Europa, el alfabeto latino, pero estoy hablando de los códices. Entonces el náhuatl tenía su propio sistema de escritura y quien hacía eso, quien escribía, pues era el tlacuilo. Y esto que él hacía sobre la mate o sobre la piel de venado, pues esto es propiamente el tlacuiloli. Esto es el sistema de escritura náhuatl. Por eso que tengo en mis manos es una cuenta, es un tonalpohualli completo. Es con la parte que empieza el Códice Borgia, que está en el Vaticano y que aquí conocemos como el Teomochtli. Bueno, por esto es escritura náhuatl. Entonces, eso es propiamente el verbo que, bueno, lo que hacen los tlacuilos. Ellos, pues, escriben, pintan, o sea que en ese sentido no hay diferencia entre escribir y pintar. Entonces, Quiloa o Iquiloa, pues es ese arte, ¿no? De pintar, escribir en náhuatl. Y lo usa aquí el Nican Mopowa. La oración está en pasado y está conjugada en tercera persona. Entonces quiere decir él, ella, ahí no hay diferencia en náhuatl, no importa si es hombre o mujer, es tercera persona, lo pintó, o lo tlacuilió, ¿no? O lo cuilió, o sea, lo escribió, lo pintó. Entonces está hablando de quién pintó la pintura de la guadalupana, porque ahora aquí nos está diciendo que lo pintó, y está diciendo su, y entonces viene el Ixiptla. Ixiptla es una palabra bien interesante porque la podemos entender también como disfraz, en este sentido. Luego lo traducen como imagen. Pero también se dice que, por ejemplo, cuando un sacerdote de la antigua religión náhuatl se ataviaba con todas las cosas propias de la divinidad, entonces él pasaba a ser la divinidad misma. Y se decía que era como que su Ixiptla, o sea, era la imagen misma de la divinidad, o el disfraz, el atavío de la divinidad. Entonces por ahí va el sentido de la palabra Ixiptla. Entonces, tlazo, pues ya saben que es así como que precioso, de valor, valiosa, preciosa. Entonces es su preciosa imagen o su precioso disfraz. O sea, aquí está hablando propiamente de la pintura guadalupana que todos conocemos, la original, la que actualmente está en la Basílica de Guadalupe. Entonces lo que aquí dice es, lo pintó su preciosa imagen o disfraz, su Ixiptla. Entonces nos está revelando algo importante porque está diciendo quién la pintó. Está diciendo, lo pintó su preciosa imagen. ¿Quién la pintó? Eso viene aquí arriba. Entonces, para eso hay que entender qué es este concepto de Tlalticpac Tlaca, porque está diciendo de esta persona. Ahorita vamos a ver esta parte que lo niega, pero lo que nos interesa ahora mucho saber, entender es qué es eso del Tlalticpac Tlaca. Bueno, son dos palabras, ¿no? Esta palabra Tlaca, bueno, es sencilla. No sé si les suena Alonso de Molina. Y ya en el curso anterior se acuerdan que platicamos de lo sorprendente que fue la existencia de Alonso de Molina. ¿Se acuerdan que de niño dijimos que quedó huérfano? Su papá participó en la toma de México Tenochtitlan,
quedaron los dos hermanitos de 12, 13, 14 años, los dos, con la mamá viuda. Llegan los 12 primeros franciscanos, no tienen quien les traduzca. Hernán Cortés le dice a la mamá de los niños, pues va a tener que entregar uno de sus chamacos. Y entonces el niño que se va a quedar con los franciscanos, lo van a separar de su familia, es Alonso de Molina, el niño Aloncito, que él de 1521 a 1524 pues ya había aprendido a hablar náhuatl, porque él jugaba con los niños, se desenvolvía ya en ese ambiente. Entonces, bueno, él ya hablaba náhuatl, lo toman los franciscanos y él se educa con los franciscanos, se hace franciscano él mismo y termina escribiendo un montón de cosas, ¿no? Textos, estudios en náhuatl. Entonces, para todo aquel que estudia náhuatl antiguo, así como que su base, lo que a fuerza o a huevo hay que estudiar o tener, es el Molina, le dicen así, el diccionario mexicano-castellano, castellano-mexicano, así le llama él, de Alonso de Molina. Bueno, entonces como que es muy importante siempre tomar en cuenta la opinión de Alonso de Molina. A mí como que me da mucho para pensar qué vio Alonso de Molina. Imagínense de niño, ¿no? La conquista, los años posteriores, cómo se empieza a destruir todo, cómo se empieza a levantar un nuevo mundo. Bueno, Alonso de Molina fue testigo de todo eso y en parte de sus textos nos da a conocer muchas de esas cosas. Pero bueno, para el asunto de su vocabulario, su diccionario, él escribe ahí en su diccionario la palabra tlácatl. Y me parece bien interesante cómo lo traduce, porque da 3 acepciones para tlácatl. La primera es hombre. Entonces, en este sentido, tlácatl significa efectivamente una persona masculina, ¿sí? Es un hombre, el tlácatl, ¿no? Como decimos síhuatl, ¿no? Mujer. Entonces, bueno, tlácatl es hombre. Pero también da otro sentido de la palabra. Molina nos dice que también significa persona, indiferentemente de su sexo, ¿no? Cuando hablamos de un ser humano decimos tlácatl. Y también nos da una tercera acepción, que es la que nos interesa aquí, que significa señor, o sea, alguien de la nobleza, alguien que gobierna. Eso es un tlácatl, también es un señor. Bueno, son las 3 acepciones que nos da Alonso de Molina, nos interesan. Y bueno, a la otra palabra, esta de Tlalticpac, ya la habíamos comentado, pero bueno, para los que no la han visto, seguido los otros talleres, pues bueno, hay que comentarlo un poco, ¿no? Ya decíamos que Tlalticpac, la palabra por sí misma, implica una concepción del mundo, una cosmovisión, porque esta realidad que conocemos, este mundo material, así es como lo nombraron los antiguos nahuas, el Tlalticpac, que la traducción literal significa sobre la tierra, pero va muchísimo más allá, porque los antiguos lo pensaban así, que arriba de nosotros están esos 13 cielos superpuestos, y a eso le llamaron el Topan, la región de arriba, ¿no? Del misterio, de lo sagrado. Entonces aquí estamos nosotros en el Tlalticpac, y debajo de nosotros está el Mictlán, con sus 9 divisiones, ¿no? Sus 9 inframundos. Entonces eso es el mundo de lo metafísico, el Topan, el Mictlán. Pero la única realidad que conocemos los seres humanos aquí es esto, ¿no? El Tlalticpac. Y aquí en Tlalticpac pues es donde se desarrolla todos los mitos, ¿no? Ya habíamos hablado de eso, del quinto sol, que antes de este sol hubo otras 4 eras. Cuando hablamos de los 4 rumbos del universo, pues todo eso pasa aquí, en Tlalticpac. Entonces, muchos de los poemas que hemos leído de cantares mexicanos, o por ejemplo de los romances de los señores de la Nueva España, algunos de ellos se le atribuyen a Nezahualcóyotl, hablan de la fugacidad de cuanto existe en Tlalticpac. Entonces decíamos que el hombre náhuatl se dio cuenta de que aquí en Tlalticpac, en esto que conocemos, las cosas, todo está en permanente cambio, todo está cambiando. Y también se dieron cuenta de que al final todo perece, todo acaba. Y entonces uno entiende ahí en ese contexto, pues esos poemas cuando dice, aunque sea oro se quiebra, ¿no? Aunque sea jade se rompe, aunque sea plumaje de quetzal se desgarra. ¿Qué es cierto entonces aquí en Tlalticpac? Si todo está cambiando, ¿no? Y todo al final perece, ¿a qué podemos aferrarnos como algo verdadero? Entonces el sentido de la existencia humana está aquí.
Y ya se acordarán que hablamos de una pregunta del Cuicapeucayo, que decía yo que era como que la pregunta del existencial del hombre náhuatl, cuando dice Tlesan nen intlalticpac, que cantado lo decíamos, Tlesan nen intlalticpac, que es así como con una angustia, porque dice, ¿qué acaso en vano aquí en Tlalticpac? ¿A qué venimos a existir, no? O sea, nos hacemos la ilusión de que estamos aquí, de que acumulamos riqueza, poder, fama, pero al final todo se va, ¿no? Hablan de que hasta los grandes señores, ¿no? Con el paso del tiempo todo eso perecerá, todo eso acabará. Entonces esa pregunta es angustiosa, ¿no? Porque dice, ¿qué acaso en vano aquí en Tlalticpac? ¿Cuál es el sentido entonces de existir? Bueno, entonces Tlalticpac pues es todo un concepto de náhuatl, que pensamos que no tiene sentido traducirlo, porque si traducimos sobre la tierra, pues como que ya perdió su fuerza, ¿no? Pero si decimos en náhuatl el Tlalticpac, ¿no? Como que se siente esta desesperación, esta angustia de estar aquí y saber que al final vamos a irnos, ¿no? ¿Se acuerdan de este cantito de Nezahualcóyotl que a mí me gustó mucho, que dice Timacehualtin Nahui Nahui Timochitol Yasque Timochitol Miquisque Intlalticpac, que dice nosotros, macehuales, de 4 en 4, todos nos vamos, nos morimos aquí en Tlalticpac, ¿no? Entonces, pues mucho de la visión náhuatl pues está aquí, en esta palabra, Tlalticpac. Bueno, pero aquí lo tenemos junto, Tlalticpac Tlaca. ¿Qué será eso de un Tlalticpac Tlaca? Bueno, en lugar de que nosotros así como que divaguemos y digamos, no, pues a lo mejor quiere decir esto, pues mejor recurrimos a un texto original. Y qué mejor que el Cuicapeucayo, ¿sale? Porque ahí en el Cuicapeucayo se habla precisamente del Tlalticpac Tlaca, ¿sale? Bueno, entonces si se acuerdan un poco, los que ya lo estudiaron el Cuicapeucayo, hasta me podrían acompañar, pero bueno, los que no, esta parte que les platicaba yo, que fue la segunda que logramos cantar del Cuicapeucayo, la que dice Nican Mochipa, que es muy bonita porque esa la salió aquí con los niños, sobre todo las niñas que vienen. Esa la empezamos a cantar aquí, ¿no? Esa partecita. Y es así muy alegre, porque ya dijimos que el Cuicapeucayo tiene partes tristes, partes de angustia, partes de alegría, ¿no? Partes de duda. Pero bueno, esta parte es muy, muy alegre. Entonces, bueno, si se acuerdan por ahí de esa parte, acompáñennos, vamos a cantar esta partecita. Le decimos así el Nican Mochipa, ¿sale? Nican Mochipa Tihualtetequisque Tlazone Parahuiachochi Tihuantihuiqui Papayempliyanqui Kibelelquixtisque Intoc Nihuan Tlalticpac Tlaca Bueno, esa parte es la que nos interesa ahora mucho, porque si escucharon al final, lo que dice ese Cuicapeucayo es In Tocnihuan, In Tlalticpac Tlaca, In Tepilhuan, Huautlilla Ocelo. O sea que menciona como que 4 expresiones, pero que todas tienen una relación entre todas. No tanto que sean sinónimos, pero sí están haciendo referencia acaso a un mismo concepto en náhuatl. Bueno, el primero que dice, tengo espacio para escribir, yo creo que sí, aquí a un ladito. El primero que nos menciona es este. Dice, Intogniwan. Bueno, ya sabemos que Ikniut es amigo, ¿sí? Cuando decimos to, bueno, se come aquí la i, y entonces queda tocniu, que es nuestro amigo. Y esta forma es para pluralizar cuando hacemos una composición. Es diferente a los otros plurales, como el tin o el wan. Esas son para palabras, no para sustantivos propiamente. Pero este es cuando ya tenemos una composición. Bueno, entonces, tocniwan lo que significa es nuestros amigos. Entonces, bueno, esa es la primera expresión que nos dice, ¿no? Intocniwan. Luego dice
In Tlaltikpak Tlaca. El Cuicapeucayo dice In Tlaltikpak Tlaca. Lo que está haciendo es decirlo en plural. Los señores de la tierra, dice o del Tlaltikpak, mejor dicho, ¿no? Los señores de Tlaltikpak, dice el Cuicapeucayo, en plural. Y este que está aquí está en singular, Tlaltikpak Tlaca, nada más está hablando de uno. Pero bueno, está haciendo referencia al mismo concepto. La otra palabra que dice es Tepilhuan, que se puede entender como los príncipes, ¿no? Los príncipes aquí de las personas. Está hablando pues de la élite, ¿no? Obviamente, ¿no? De la nobleza, ¿no? Los Tepilhuan. Bueno, los está relacionando todos estos. Y la cuarta que dice, está bien chida porque dice Cuautlilla Ocelot, que es lo que es referente a los Cuautli y a los Ocelot. Entonces, las palabras Cuautli y Ocelot se sabrán que también son días del Tonalpohualli, del conjunto de los 20 días. Tenemos un día que se llama Cuautli y otro día que se llama Ocelot. Pero el sentido del Cuautli y Ocelot va mucho más allá. Suponemos que es toda una institución poderosísima, política, militar, dentro del mundo náhuatl. Luego lo traducen como los caballeros, ¿no? Los caballeros ocelote, los caballeros águila. Bueno, hemos escuchado quien lo traduce como caballero tigre, ¿no? Pero bueno, el tigre es un animal ahí de Asia. Entonces, pues está mejor el ocelot mismo, ¿no? De hecho, la palabra ocelot pues es náhuatl, ¿no? Nada más que ya la castellanizamos como ocelote. Entonces, esas dos tienen su sentido porque el Cuautli es el símbolo solar, es el del sol que sale de la tierra cada mañana, lo pare la tierra, hace su ciclo, llega a la mitad del cielo y vuelve a caer otra vez. Esa es como una parte del ciclo solar, según el antiguo pensamiento náhuatl. Pero después viene otra, ¿no? Que es la del sol nocturno, que es cuando el sol penetra la tierra, se lo traga la tierra, entonces empieza un recorrido por las profundidades terrestres, ¿no? O sea, por el Mictlán. Y entonces hace ese recorrido, lo atraviesa, para en la mañana otra vez volver a nacer. Entonces, a esa parte de la noche, pues a esa está relacionada el Ocelot. Entonces, como que viene interesante la composición Cuautlilla, Ocelot, lo que es del Cuautli y del Ocelot. Entonces, como que está hablando, si se dan cuenta, también aquí hay otro punto de que quienes morían en la guerra, que era el privilegio más grande dentro del antiguo pensamiento náhuatl, era que su destino era acompañar al sol, los que morían luchando, ¿no? Los guerreros. Entonces, después de que morían ellos, pasaban algunos años, los mazatecos dicen que 5, otros 4, pero después de un cierto número de años, los que morían en la guerra se transformaban en mariposas o en colibrís. Y cuando el sol iba saliendo, en el caso de los hombres, lo que hacían era acompañar el nacimiento del sol, el amanecer, y en el caso de las mujeres era acompañar al sol al atardecer. Entonces, como que todo se va relacionando, ¿no? Ahí, una cosa con la otra. Pero bueno, entonces esto hace referencia obviamente a los guerreros, una institución, ¿no? Dentro del mundo náhuatl, los caballeros, ¿no? Los príncipes, Cuautli, Ocelot. Bueno, pues son las 4 palabras, expresiones que convergen en el Cuicapeucayo, en lengua náhuatl, y que están íntimamente relacionadas, como cuando dice esto, ¿no? Intocnihuan, Intlaltikpak Tlaca, Intepilhuan, Cuautlilla, Ocelot. A final de cuentas yo diría que pues de lo que está hablando pues es de los pili, de la nobleza. Entonces sabemos que en el mundo náhuatl había una clase social que era la que gobernaba, la que mandaba, los Tlaltikpak Tlaca, los señores de la tierra, y por otro lado estaba el pueblo llano, los Macehualtin, los macehuales. Entonces, bueno, pues está hablando de esta gente, ¿no? De la gente que, pues como aquí usa estas palabras, ¿no? Los príncipes, los señores, los caballeros, ¿no? A ellos está haciendo referencia. Bueno, entonces si entendemos eso, entonces creo que ya se aclara un poco aquí el panorama. Pero bueno, ahora vamos a ir al principio a fin de este último Sencama. ¿Qué nos dice este Sencama con lo que termina
el Nican Mopowa, esa historia de las apariciones. Bueno, dice que por completo se admiraban, ¿sí? Se maravillaban. ¿Cómo? Y luego dice Teo Tlamahuizoltica, de como que maravillosamente, pero de manera divina, ¿no? Sagrada, por la palabra esta teo, que es la raíz de teo, ¿sí? Lo podríamos entender como por maravilla divina, ¿no? O maravilla sagrada. Dice que se mostró, acá está el verbo como neshiti, en pasado, ¿no? Entonces sorprendían, ¿no? Como por maravilla divina se mostró, o sea, se apareció, se dejó ver. Bueno, y luego, lo voy a dejar, me voy hasta acá. Lo que está haciendo es negar, es como la abreviación de Macamo, para decir que no, ¿sale? Es ma, pero es de Macamo. Y aquí esta palabra significa alguien, o sea que no alguien, es lo que está diciendo, que no alguien. Y aquí nos describe qué tipo de alguien, que es el Tlalticpac Tlaca, que es uno de estos, ¿no? De los Tepilhuan, de los Cuauhtémoc, de los Tocnihuan. Dice, lo pintó, escribió, del verbo cuiloa, que es, bueno, ya expliqué eso, su preciosa imagen. Con eso termina. Entonces lo que nos está diciendo a final de cuentas es que no fue uno de los de la nobleza, o sea, un príncipe, quien pintó esa preciosa imagen. No sé si conocían este último pedacito del Nican Mopowa, pero bueno, a mí me parece que en náhuatl es muy revelador, porque pues, las traducciones luego como que se pierde un tanto el sentido de eso. Entonces, bueno, más o menos eso es lo que da a entender esto. Lo mejor, les digo, es que lo digamos, que lo cantemos muchas veces, ¿no? Y créanme que a partir de cantar y cantar, lo digo por experiencia propia con el Cuicapeucayo, como que esto se va haciendo parte de uno, ¿no? Y entonces uno va como que sintiendo, entendiendo el sentido de todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces lo vamos a cantar otra vez para que veamos cómo se escucha esta última parte, ¿no? La última sencama. Y bueno, entonces desde aquí, bueno, no le puse se me pasó ahorita por la prisa. ¿Se acuerdan que le ponemos los golpes, no? Que es donde le damos aquí. Entonces esta dice, Senkaki mawiso aya, inkenin, tlama wisoltika, inikomo neshiti, inik niman ma'aka tlaltikpak tlakat, oki mi kilwin, initlasoiship tlayotzin. Ahí están. Entonces estos son los golpes, ¿no? Donde debemos, bueno, para los que tienen así su instrumento, aquí es donde va, ¿no? Así. ¿Sí? Para que lo canten, ¿no? Porque pues es el chiste de esto, ¿no? Bueno, entonces el Nican Mopowa termina diciendo... Senkaki mawiso aya, inkenin, tlama wisoltika, inikomo neshiti, inik niman ma'aka tlakat, oki mi kilwin, soy xitlayotzin. Ahora, cuando lo cantamos nosotros aquí, cuando lo practicamos aquí con los niños, siempre que termina un sencama, la última palabra, lo que hacen los niños es repetir esa. Entonces, cuando yo digo, soy xitlayotzin, todos dicen, soy xitlayotzin. Y nos gusta mucho cómo suena, ¿no? Así como el coro, como que ahí nos vamos como que entrelazando, ¿no? Todos. Bueno, entonces, bueno, así suena esta última palabra. Ahora vamos a esta primera, dice, y bien por completo, mochi es todo, ¿no? Pero sen mochi es completamente,
o sea, todo por completo. Y bien interesante porque dice, este is lo usamos como para decir aquí. Entonces está hablando de un lugar donde está pasando algo. ¿Dónde? Aquí está esta palabra que es el altépetl. Entonces ya saben ustedes que, bueno, hay dos maneras de decirlo. Una es como una sola, el altépetl, para decir ciudad, pueblo. Y está la otra que suena todavía más elegante cuando decimos inatl, intépetl. Separamos las dos, ¿no? Pero es una sola expresión difrasística. Entonces no lo podemos traducir como el agua, el cerro, porque juntas las dos palabras tienen un sentido mucho más profundo. Este tipo de expresiones difrasísticas, así las llamó Ángel María Garibay, el maestro, abundan mucho en el náhuatl. Supongo que también en otras lenguas indígenas, pero bueno, en el náhuatl abundan. En los idiomas europeos no tanto, pero sí los hay. Entonces, no sé a ustedes cómo les suena cuando en castellano se dice a capa y espada. Entonces, toma dos palabras, ¿no? Una es capa, pues todos conocen la capa, y la otra es la espada. Pero cuando la usamos ya como expresión difrasística, no quiere decir ni la capa ni la espada. Quiere decir algo mucho más profundo, ¿no? Así como que vamos a defender nuestra libertad a capa y espada. ¿Qué significa, no? Con toda nuestra fuerza, con toda nuestra entereza, con todo lo que tengamos, ¿no? También como cuando se dice en castellano, a pan y agua. Me quedé a pan y agua. Quiere decir, pues, con muy poco alimento, ¿no? O dicen, me encerré a piedra y lodo. Entonces, todos esos tipos de palabras son dos palabras que por separado, cada una tiene su significado, pero que cuando uno las yuxtapone, o sea, las junta, como que adquieren un sentido mucho más profundo, ¿no? Y no se puede traducir así por separado. Bueno, ese es el sentido en náhuatl de inatl, intépetl. Por separado es agua, cerro. Pero cuando decimos inatl, intépetl, pues ya estamos hablando de un pueblo, de una comunidad, de una ciudad. Bueno, esa es la forma. Aquí está altépetl. Cuando ustedes dicen en náhuatl mi pueblo, dicen no altépetl. Así como en mi pueblo, Huitziltepec, ¿no? ¿Qué tu pueblo, no? O Tlein o Ken Motepec, Moaltepec, ¿no? Y ya dirías, no, pues yo mi pueblo Cholula, ¿no? Yo mi pueblo Cuautinchan, yo mi pueblo Ciudad de México, ¿no? Así habla uno de dónde es uno, ¿no? No Altepec. Bueno, entonces aquí está hablando de una ciudad, Altepec, pero está diciendo completa la ciudad. Cuando veamos el comienzo del Nican Mopohua, pues vamos a ver que está hablando de la Ciudad de México. Cuando dice Inatl, Intepetl, México, entonces de eso no hay duda, ¿no? Entonces estamos hablando de la Ciudad de México y está diciendo por completo toda la Ciudad de México, y viene esta palabra Olin, que significa movimiento. Entonces da la idea que la ciudad completa se movió, como que se cimbró, como que tembló. O sea que no en el sentido literal, ¿no? Que sí tiembla en la Ciudad de México, sino que lo podríamos entender como que se conmocionó la Ciudad de México. O sea que ocurrió algo que, pues como que vino a cimbrar a toda la población de la Ciudad de México. Y yo entiendo que cuando dice Semaltepetl ya no solo está hablando de la Ciudad de México, ¿no? Sino de todo, como que todo el conjunto de pueblos del altiplano tal vez, ¿no? Porque dice Semaltepetl, ¿no? El altépetl completo, ¿no? Un altépetl pues es como un señorío, un reino, ¿no? Pero el Semaltepetl pues es como algo ya más, que engloba más. Bueno, pues eso nos dice, ¿no? Que toda por completo la ciudad se cimbró, se conmocionó, y dice que vino a ver, a observar, esta que ya vimos, ¿no? El Mahuizoa, que es maravillarse, sorprenderse, ¿sí? De su, y otra vez nos dice, ¿no? Su Ixiptla, o sea, su imagen. Está hablando pues de la imagen guadalupana, la pintura como tal, ¿no? Pero a mí se me hace interesante cómo dice su Ixiptla, ¿no? Su Itlazo Ixiptla, Itlazo Ixiptlatzin, en reverencial también, ¿no? Entonces, la ciudad se cimbró cuando vino a observar, a ver eso que había aparecido.
¿sí? Se había mostrado, que es pues esa pintura. Bueno, hasta ahí dice, ¿no? Decía que la conocían, la venían a conocer como algo, aquí está otra vez Teo, de Teo, como que algo divino, ¿sí? Conocer divino vienen, ¿no? La vienen a conocer como algo divino. Es algo muy especial esa pintura para los nahuas, ¿no? Ahí vieron ellos algo sagrado en esa pintura. Por eso dice así. Y dice, Quimotlatlautiliaya. Este verbo, tlatlautilia, es el verbo de como que hacer súplicas, rogar a alguien, ya sea a una persona o más, mejor dicho, a la divinidad, ¿sale? O sea que venían a hacerle súplicas, a rogarle a esta Itlazoixitlatzin, a su divina imagen, ¿no? A su preciosa imagen. Y bueno, estas serían los tres Senkamat que hay en esta primera parte que estamos viendo, que es el final del Nican Mopogua. Entonces, eso es lo que nos dice el Nican Mopogua. El Nican Mopogua va narrando desde el principio cómo va pasando toda esa historia y termina aquí contándonos eso, ¿no? Toda la ciudad se simbra, cuando la vienen a observar, se maravillan, se sorprenden de la preciosa imagen, la conocían como algo divino, la reconocían como algo divino, le hacían súplicas, por completo se maravillaban cómo Teotlamahuizoltica, de manera divina, se apareció, se mostró, y bueno, esto que vimos, ¿no? Cuando dice, ya que no un alguien de Tlalticpactlaca, o sea, no un noble, no un señor, lo pintó su preciosa imagen. Y así termina diciendo el Nican Mopogua, ¿sale? Entonces, este es el final del texto. Ya vamos a decir luego más cosas acerca de este texto importantísimo. Decimos aquí es una auténtica joya, pues, de la literatura náhuatl, de mediados del siglo XVI. Y bueno, yo creo lo practicamos otra vez aquí y hacemos una pausa para los que están acá y luego vamos a tocar otro punto del Nican Mopogua. Sale entonces, si me acompañan los que están aquí, vamos a ver. Pero este no le puse los tampoco para que lo tengan. Abuel se mochi, se maltepe, olin, kiwamultili, ayay, kimahuiso, ayay, kiaso, tlatzin, wala teomatía, motlatlopili, ayay. Ahí está. Entonces, donde están esos puntitos, circulitos, es donde van los golpes y es pues lo que nos va llevando, ¿no? Entonces, bueno, antes de hacerlo, nada más como que comentar también otra cosa, ¿no? Que nosotros obviamente empezamos a leer el Nican Mopogua, leímos algunas traducciones y caímos en esa cuenta. En el Nican Mopogua hay conceptos del pensamiento náhuatl que al traducirlos así por simples palabras literalmente al castellano, se destruye, ¿no?, su sentido más profundo, y entonces caímos en la cuenta de que era necesario leerlo, estudiarlo, comprenderlo en náhuatl. Pero ya más luego, después de que aprendimos a entonar el Cuicapeucayo, que ya contamos todo este proceso de llegar al Cuicapeucayo, conocer el Cuicapeucayo nos hizo acudir a otros cantos. Entonces, bueno, hay un canto, no sé si les suena, es uno de hace como 1000 años de antigüedad, más o menos, que es de aquí de Cuautinchan, la historia tolteca chichimeca, que habla de eventos que ocurrieron en esta región. Pero bueno, ellos cuentan que eso pasó como por el año 1100, por ahí, ¿no? Es cuando se dialogan los jefes toltecas con los chichimecas. Bueno, ahí hay un canto. Bueno, a raíz de que cantamos el Cuicapeucayo, nos empezamos a interesar por más cantos. Cantamos ese canto que dice Teucan, Teucan. Bueno, ese es otro, ¿no? Ya cantamos 3 más o menos de la colección esta de los 20 himnos sacros, que Sagún mandó a compilar 20 himnos religiosos, partes nada más. Ya hemos cantado varios de esos, el Atamalcualistri, el de Xochiquetzal, el de Tlazoltero, creo. Y por ahí de cantares mexicanos también ya hemos cantado partes de otros, ¿no? Entonces, para nosotros fue maravilloso conocer o hacer canto del Cuicapeucayo, porque esa manera, ¿no?, de adentrarse a esos textos
que están en alfabeto latino, que no dicen nada de cómo se cantan, pues es lo que nos ha llevado a esto, ¿no? Ahora, entonces ahora podemos cantar el Nican Mopowa también, ¿sale? Bueno, entonces sin más, pues nos echamos este también, estas tres sencama, tres partecitas, ¿sale? Bueno. Sen mochi, malte petrolin, motili aya, mawiso aya, so ishiplatsi. Wala teo matia, wala utili aya. Singaki mawiso aya. Soltica y como neshiti ini nimana ala de partaga oki mi kwilwi la soy shitla yotsi muy bien la soy shitla yotsi sale. Entonces hacemos una pausa para por favor, no más detener, para que aquí practiquen los que están